Soy sacerdote de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo. Allí me formé, allí viví, allí estudié, ahí comencé a trabajar. Pero yo me especialicé en liturgia. Allá conocí al padre Pedro Ignacio Robalo, jesuita. Él no le convenía donde yo iba a estudiar y él estudió en otra parte, pero allá nos conocimos. Él regresó, yo regresé ya liturgizados y entonces comenzamos a trabajar aquí. Yo estudié en Italia, en Roma, la especialización en San Anselmo, en la abadía de San Anselmo, ahí está el Instituto de Liturgia de San Anselmo. Son 2 años de estudio solamente. Y todo eso, mi trabajo fue después dar clases. Ahora, después me pidieron un trabajo especial de liturgia. Pidieron de la Comisión Episcopal de Liturgia, era el director Monseñor Simaski, que después murió como arzobispo emérito de San Luis Potosí. Él pidió a mi congregación que yo trabajara en un plan que había de hacer un viaje por toda la República a ver cómo estaba la situación organizativa y hacer un proyecto de mejoramiento. Ahí trabajé. Llevábamos al secretario de liturgia del Episcopado Mexicano, era el director de Buena Prensa, el padre Guifredo Guinea. Y cuando yo llevaba unas 15 diócesis, yo iba haciendo un cuadro todos decían, necesitamos una revista, hojas, publicación, libros que nos iluminen. En esos días se terminó el que Cristos, una revista para sacerdotes, ya no se hiciera aquí en Buena Prensa. Entonces el padre Guinea dice, una cosa que nosotros publicábamos mandándola a los obispos, que se llamaba Actualidad Litúrgica, pero salía cuando había documentos, ahora va a ser una publicación bimensual. Entonces comenzamos con el número 20 y desde entonces he trabajado aquí, desde 70 y pico, cuando comenzó Actualidad Litúrgica. El director desde entonces hasta el 2000 fue el padre Pedro Ignacio Robalo, hombre íntegro, magnífico. Trabajamos aquí comenzamos a trabajar aquí en Buena Prensa. Estaba la cosa muy limitada. Era un escritorio y él trabajaba de un lado y yo del otro. Pero era padrísimo. Entonces se hacían las cosas con tijera y engrudo. No había computadoras. Y desde entonces estoy chambeando. Después comencé a escribir algunos libros, folletos, todo lo que se escribía en la Actualidad Litúrgica, que es mucho, y ya. Yo considero una gracia de Dios el que me haya dejado trabajar aquí. Yo he comenzado a escribir libros desde ya hace mucho, ya hace unos 26 años. Fue el primero que escribí aquí para la editorial. Y han venido otros. Y este es uno, en esa serie se me ocurrió, bien, leyendo la Santa Escritura, cómo las cosas más espirituales y más altas y todo, no las podemos entender si no es con signos, con símbolos, es decir, alguna representación cercana para poder entender aquello más profundo y más arcano. Entonces, igualito, para entender un poco más a Cristo, que es el centro de la fe. Entonces también él mismo se puso 2 comparaciones de él mismo. Y hay otras que están
una que le puso Juan el Bautista, que está en el Apocalipsis, hay dos, y otras, hasta de una percepción equivocada, por ejemplo la del pelícano, o la de un ser mítico como el ave fénix, pero que la comunidad cristiana lo tomó desde el principio. Y esa es la onda. Son animales que son signo de Cristo. Y a través del animal vas a conocer un poquito más a Cristo. Te digo, si se habla de Dios, ¿cómo se puede hablar de Dios? Pues a través de palabras nuestras y a través de comparaciones y de cosas cercanitas para entender lo más profundo y lo más allá. ¿Sí? Así es. Bueno, te digo, cada uno hay una situación diferente. Por ejemplo, la gallina. La situación es, Cristo mismo se comparó a una gallina con sus pollitos. Tú tienes que entender, pues en un ambiente rural o semirural, todo el mundo ha visto a la gallina culeca que se estuvo echada, que sacó a sus pollitos, cómo los cuida, cómo es una mamá cuidadosísima. Ustedes que son más bien urbanos, pues a veces no saben muy bien de eso, no han tenido esa experiencia. Yo soy semiagrícola, entonces lo vi. Entonces Jesús dice, vio a Jerusalén abajo, es como una colina y se ve todo Jerusalén. Y entonces se conmovió mucho, porque estaba previendo lo que iba a pasar Jerusalén. Yo como una gallina cuida a sus pollitos y los protege, te he querido cuidar y no te dejaste. Te va a ir rete mal. Y lloró Jesús. Digo, podemos nosotros, el llanto de un hombre adulto es impresionante, man. Y a él le dolía muchísimo la destrucción de su patria y del templo, de la ciudad, de todo lo que aquello significaba. Pero si yo le hice la lucha. Entonces, la mamá cuidadosa de los pollitos, pues nos habla de ese amor de Cristo, por eso él mismo lo puso. El otro es la serpiente de bronce. Se cuenta pues que en la grande caminata de los hebreos dirigidos por Moisés a través del desierto, se alebrestaban cada rato con Dios, contra Dios, y casi siempre les pasaba algo negativo. Entonces allí eso, lo negativo había muchas serpientes venenosas y estaba muriendo gente. Entonces Moisés le suplicó a Dios, pues ¿cómo le hacía? Ya le dijo, mira, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta, y todos los que miren la serpiente sanarán. Entonces Jesús va a decir, así como Moisés elevó a la serpiente para salvación, así yo, el Hijo del Hombre, cuando sea elevado, y elevado parece decir exaltado, pero tiene una nota el Evangelio, dice, para decir de qué tipo de muerte iba a morir, crucificado. Es decir, y un casi contemporáneo de Jesús, Cicerón, gran filósofo y grande orador, dijo, no hay muerte más humillante y más dolorosa que la muerte de cruz. Y si allí sabrán quién soy yo, o que yo soy el nombre propio de Dios. Es tremendo. Ahora, apropiárselo en primera persona será una blasfemia. Por eso, en un momento dado, Jesús dice, bueno, ¿por cuál de mis buenas obras me quieren apedrear? Ah, no es por tus buenas obras, le contesta. Es porque siendo hombre te quieres hacer como Dios. Ahí están las dos que se puso a sí mismo Cristo. Hay otro que le puso Juan el Bautista. Él va a decir de Jesús, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas que viene el Espíritu Santo y se posa, ese es. Y yo lo vi y doy testimonio. Y cuando Jesús pasaba, dijo, ese es el Cordero de Dios.
el que quita el pecado del mundo. Ahora, los señores escrituristas, los que saben, dicen que muy probablemente no dijo Cordero, sino dijo es el siervo de Yahvé. Es igualita la palabra decir Cordero, siervo. Y el profeta Isaías tiene 4 poemas que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé, que son profecías del Salvador. Entonces dijo, este es el que, del que habló Isaías. Di siervo de Dios o cordero de Dios, y ese lo toma el Apocalipsis, 30 y tantas veces aparece el cordero allí. Para nuestro modo de ser actual, ¿qué te diré? Cuando describen al cordero, dice el Apocalipsis que tenía 7 ojos y 7 cuernos. Tú oyes mentalmente, entonces ya sabes, los ojos significa el conocimiento. 7 es la totalidad. Tenía 7 ojos, tenía la sabiduría perfecta. Y los cuernos son la fuerza, tenía el poder absoluto. Y imaginativamente, pues está re bien, pero lo ves pintado y es horrible, un borrego con 7 ojos y 7 cuernos. Ahí en el librito puse un grabado de nada menos que de Alberto Durero. Desde el principio hay unas visiones del profeta que se ve la gloria de Yahvé y 4 seres vivientes. Uno como un hombre, otro como un águila, como un león, como un... Me falta uno. No, es un hombre. Nada más que como trae alas, decimos que ángel. León, toro, hombre y águila. Ya. Y entonces, aunque es una figura, ¿cómo te diré? Del zodiaco. ¿Te figuras? Allí están por lo menos 3 es decir, lo que se quiere mostrar Dios en el cosmos. Pero luego esos 4 vivientes se les aplicó a los 4 evangelistas, un poquito sacado de los cabellos, pero se aplica. Y ya tiene a San Marcos siempre con su león, a San Juan con su águila, así. Pero no es lo mismo. Ahora, de las veces que el Apocalipsis habla del Cordero, en un momento dado se cambia en león, pero es una profecía de una bendición que hace Jacob a su hijo Judá, león de Judá. Y dice, hasta que venga el que va a cumplir con todo. Ya llevamos 4. El otro son el pez. Ese es un poquito más así. El comienzo del Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los evangelistas, comienza así. Aquí inicia la buena nueva, Evangelio, de Jesús, el hombre, que es el Cristo, el Mesías. Pero es hijo de Dios. Ya llevamos 4 cosas. La primera letra en griego de cada uno es I, sí. Ya nomás falta una S para que diga pescado. Pues se lo pusieron, Salvador. Entonces ya Ichthys, el pescadito es re fácil de pintar, nada más cuac, cuac, y le pones su ojito y hasta un pescado. Es símbolo y es un credo chiquito. Jesús, el hombre, el que aparecía como hijo de José, el hijo de María, es el Mesías, es decir, el que cumplió todas las profecías de la antigua alianza, pero es hijo de Dios. Y ya nomás con la S de Salvador, Soter, quedó Ichthys, un credito fantástico. Y ese signo se usó a pasto desde el principio. Una mala observación, veían a mamá pelícana que había pescado peces, traía los pescados, los deglutía y se los metía en el piquito a sus pollitos. Y ellos veían
mamá dándole de comer y aquí lleno de sangre. Entonces se interpretó como que mamá pelícana, al no tener que darles de comer, les daba de su propia sangre. Una mala observación biológica, pero que se interpretó padrísimo para la pasión del Señor, dándonos su sangre y su carne a comer en la Eucaristía. Hay un poema atribuido muy tradicionalmente a Santo Tomás de Aquino, y dice: Pie pelicane Jesu Domine, piadoso pelícano Señor Jesús. Ahora, el ave fénix es de muchas tradiciones antiguas y hay una diferencia. Total, era un pájaro rarísimo, como de rojos, como de fuegos, En unos dice que duraba la vida 200 años, 300 y 500. Total, vivía un chorrotal. Y cuando ya se le iba a cumplir su ciclo, hacía un nido con hierbas olorosas, encendía, se quemaba y de las cenizas renacía. Eso es lo que le gustó a los cristianos antiguos. Entonces ya hay en las mismas catacumbas pinturas del ave fénix, Cristo que resucita, la vida nueva del Señor resucitado. Entonces ves, en toda esta serie de 7 animales hay aspectos de Cristo muy ricos. No hay ningún símbolo natural. Así, tienes que aprender los signos. De bebé tienes que aprender a sonreír. Tienes que aprender a que las palabras, este sonido tal, representa tal cosa. Así es que un signo para significar necesita ser conocido. A veces hay más conocidos, a veces hay menos conocidos. El cordero tal vez el más conocido. Pero pues, hasta algunos me dicen, oye, la serpiente, pues siempre la serpiente como el signo del mal y todo eso, ¿no? La gallina, pues ni saben, pues para ustedes capitalinos, todos son incubadoras, ¿no? La mamá de los pollitos. Entonces necesita uno saber, sí. Entonces yo lo que hice en el libro, sacar de la Santa Escritura o de la tradición y explicar por qué es un signo del Señor Jesús. Y nos hace conocer más algún aspecto de Cristo. Y del conocimiento, pues, de la vista nace el amor. Esa sería la onda. Conocer más para amar más, para vivir mejor conforme a. Ese es el chiste. Eso es lo que yo pretendo. Quiere expresarse a sí mismo. Los 2 que él inventó era para expresarse. Tanto amor que te tenía, tanto cuidado, yo le hice la lucha, me duele tanto que... Y la otra, la salvación. Cuando yo sea elevado, parece glorificación, no, es muerte. Daré la vida, todo lo atraeré a mí. Lo que era así como el fracaso supremo es la victoria. Hay una cosa que a mí me gusta siempre decir. Una obra musical que se llama Gospel de Estados Unidos. Es la vida es el Evangelio de San Mateo, pero puesto en onda hippie. Y tiene una canción bellísima, no se asuste, no la voy a cantar. Pero tiene una canción que además de muy bella es un plan de vida cristiano. Dice, querido Señor, yo diario te pido 3 cosas. Conocerte más claramente, amarte más cariñosamente y seguirte más de cerquita. Ese es el camino de la vida cristiana. Mi pequeñita obra esa es para ayudar a conocer, pero para que se ame, para que se viva. Ese es. Y si se logra, pues se logró.